No vayas nunca a la casa de Tepoztlán, Adriana. Prométemelo. Fueron las últimas palabras de mi esposo antes de morir. Y aunque mi voz temblaba al prometerlo, en el fondo sentí que esa promesa no era solo una súplica, sino una condena. Desde ese día, su voz se quedó suspendida dentro de mí como un eco que dolía más con el paso del tiempo. Hay promesas que no pesan por el compromiso, sino por el misterio que esconden. Cada noche me preguntaba qué podía haber en ese lugar que tanto miedo le causaba a Héctor. ¿Era un secreto, una culpa o un amor del pasado enterrado entre las montañas de Tepoztlán? La duda se volvió una herida abierta que ni el tiempo, ni el luto, ni las flores marchitas en su tumba pudieron cerrar. A veces el amor no se acaba con la muerte, solo cambia de forma. Y cuando el silencio de la casa se volvía insoportable, entendí que había promesas que se rompían no por traición, sino por necesidad. Antes de seguir con mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Tú cumplirías una promesa si eso significara vivir con una duda que te carcome por dentro? Si alguna vez has sentido que el amor te ha dejado más preguntas que respuestas, quédate conmigo. Dale like a este video y suscríbete al canal para seguir escuchando historias donde el amor y los secretos caminan de la mano. Me llamo Adriana Torres. Soy profesora de literatura, viuda desde hace 6 meses, y esta historia comenzó el día que abrí la carta que mi esposo Héctor me dejó después de su muerte. Cuando Héctor murió, el silencio se instaló en mi casa como un huésped que nadie invitó. Había pasado casi una semana desde el funeral, y todavía podía sentir su olor en la almohada, su voz en los pasillos, su risa en los recuerdos, que ahora dolían más que nunca. Se fue en un instante, sin avisar, sin despedirse. Un derrame cerebral fulminante, dijo el médico, como si una palabra clínica pudiera describir el vacío que deja una vida compartida por casi 2 décadas. Durante los primeros días, apenas podía levantarme. Me quedaba horas sentada frente a la ventana viendo las bugambilias marchitarse en el jardín, pensando en las últimas palabras que me dijo. No vayas nunca a la casa de Tepoztlán, Adriana. Prométemelo. Y yo prometí. Lo hice porque en su mirada había una súplica que no entendí, una mezcla de miedo y tristeza que me desarmó. Nunca pregunté por qué. Nunca insistí. Y ahora esa promesa pesaba como una piedra sobre el pecho. Lucía, mi hija, intentaba ser fuerte. Volvía los fines de semana de la universidad en Cuernavaca para acompañarme. Tenía 21 años, la misma edad que yo tenía cuando conocí a Héctor. Me miraba con esos ojos grandes y brillantes que heredó de él, y me decía que debía seguir adelante. Pero ¿cómo se sigue adelante cuando el amor de tu vida te deja con un adiós y una pregunta sin respuesta? Una mañana de martes, mientras organizaba sus papeles, sonó el teléfono. Era una voz grave, educada, con ese tono de quien carga con noticias importantes. Buenos días, señora Torres. Habla el licenciado Herrera, el abogado de su esposo. Necesito que venga a mi oficina. Su esposo dejó instrucciones específicas. Mi corazón dio un vuelco. Instrucciones específicas. La frase se repitió en mi cabeza como una alarma. ¿Qué más había planeado Héctor antes de morir? Esa misma tarde fui al despacho. Era un edificio antiguo en el centro de Puebla, con pasillos que olían a madera encerada y papeles viejos. El licenciado Herrera me recibió con una sonrisa amable, aunque sus ojos transmitían cierta incomodidad. Sobre su escritorio había una caja pequeña de madera y un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Héctor. Su esposo dejó esto bajo estricta confidencialidad. Me pidió que se lo entregara solo después de su fallecimiento. Mis manos temblaban cuando toqué la caja. El licenciado me observaba con respeto, como si supiera que aquel momento estaba a punto de cambiar algo en mí. Abrí el sobre primero. Dentro había una carta. La reconocí al instante. Era su voz. Mi amor. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Te pedí que no fueras a Tepoztlán porque no quería que vieras ese lugar como yo lo vi durante tantos años, lleno de sombras y recuerdos que dolían. Pero ahora, esa promesa ya no tiene sentido. Te libero de ella. Quiero que vayas. Quiero que veas lo que hice por ti. La llave que está en la caja abre las puertas del refugio del Quetzal. Ahí entenderás por qué lo mantuve en secreto. La contraseña de mi laptop es la fecha de nuestro primer encuentro, seguida de la palabra esperanza. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Héctor, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La llave,
el refugio, la promesa rota. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Abrí la caja. Dentro había una llave antigua de hierro, pesada, con un llavero en forma de hoja de palma. La sostuve entre los dedos y pensé en todo lo que no sabía de él. Licenciado, ¿de qué propiedad estamos hablando? Una casa en Tepoztlán, Morelos. Su esposo la compró hace unos años. De hecho, la remodeló por completo, pero nunca habló de ella con nadie. ¿Y por qué no me lo dijo? No sabría decirle, señora. Pero hay algo más. Esa propiedad ha ganado mucho valor últimamente. El terreno se encuentra justo donde el grupo Sierra Real planea construir un resort de lujo. Han hecho ofertas millonarias. Me quedé sin palabras. Héctor y yo vivíamos bien, pero no éramos ricos. No podía entender cómo había comprado una casa así, ni por qué lo había ocultado. Al salir del despacho, el cielo estaba cubierto de nubes grises. La ciudad olía a lluvia y nostalgia. Caminé sin rumbo, con la carta apretada contra el pecho. Por primera vez desde su muerte, sentí algo distinto a la tristeza. Sentí curiosidad, una curiosidad mezclada con miedo, con la sospecha de que Héctor no era el hombre completamente transparente que yo creía conocer. Esa noche no pude dormir. Encendí una vela junto a su retrato y le hablé en silencio, como tantas veces antes. ¿Qué hiciste, Héctor? ¿Por qué me pediste que no fuera? Afuera, los truenos rompían el silencio y el viento golpeaba las ventanas. En ese momento supe que no podía quedarme sin saber. Tal vez descubriría algo que me dolería, pero el desconocimiento me dolía aún más. Al día siguiente preparé una maleta pequeña. Lucía me miró confundida. ¿A dónde vas, mamá? A Tepoztlán. ¿A la casa de papá? Pero él te pidió que no fueras. Sí, pero también me pidió que confiara en él. Y confío tanto que necesito entenderlo. La carretera hacia Tepoztlán serpenteaba entre montañas verdes y pueblos dormidos. Cada curva era un paso más hacia algo que no comprendía del todo. Al caer la tarde, llegué al valle. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. En la entrada del camino vi un portón de hierro con un letrero que decía «Refugio del Quetzal». Bajé del coche y acerqué la llave a la cerradura. Dudé un segundo. Parte de mí quería dar media vuelta y volver a casa, mantener viva la imagen tranquila de Héctor, no arriesgarme a mancharla con verdades. Pero otra parte, más fuerte, más terca, necesitaba saber. La llave giró con un clic suave. El portón se abrió lentamente, revelando una propiedad más grande y hermosa de lo que había imaginado. Un sendero empedrado se extendía hasta una casa de piedra clara y madera oscura, rodeada de jardines donde las bugambilias y las orquídeas crecían en perfecta armonía. Avancé unos pasos. El aire se sentía denso, cargado de memorias que no eran mías. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien me esperara. Crucé el umbral, con el corazón latiendo fuerte. El interior era luminoso, cálido, decorado con un gusto que reconocía al instante. Cada rincón tenía algo de él, pero lo que me dejó sin aliento fueron las paredes cubiertas de pinturas. Orquídeas de todos los colores, trazadas con una precisión que solo alguien que me conocía profundamente podría lograr. Me quedé de pie, sin poder moverme. «¿Qué hiciste, Héctor?», susurré. Sobre una mesa junto a la ventana había una laptop plateada y encima de ella una orquídea blanca. Era imposible no notar el simbolismo. Esa flor siempre había sido mía. La cultivaba desde joven. Héctor siempre decía que mis orquídeas eran el reflejo de mi paciencia. Toqué la flor, y un pétalo cayó suavemente sobre el teclado. En ese instante escuché un sonido afuera. El motor de un auto. Pasos sobre la grava. Me asomé por la ventana. 3 hombres bajaban de un coche negro. Los reconocí de inmediato por las fotos familiares que Héctor guardaba en una caja vieja. Rafael, Mauricio y Esteban Torres, sus hermanos. Mi respiración se detuvo. ¿Qué hacían ahí? Golpearon la puerta con fuerza. «Adriana, sabemos que estás adentro. Tenemos que hablar». Mi cuerpo entero se tensó. Recordé las advertencias que Héctor me hacía cada vez que mencionaba a su familia. «Prométeme que nunca dependerás de ellos». La promesa. Otra promesa dentro de una promesa. Retrocedí, sin hacer ruido. Afuera, los golpes se hicieron más insistentes. No vinimos a pelear. Solo queremos aclarar algunos asuntos sobre la propiedad.
El tono de Rafael no tenía nada de pacífico. Me alejé de la puerta y miré de nuevo la laptop. Tal vez ahí estaban las respuestas que tanto necesitaba. Tomé aire y me acerqué. Tecleé la contraseña. La fecha de nuestro primer encuentro, seguida de la palabra esperanza. La pantalla se encendió. Un video apareció con la imagen de Héctor sonriendo, más vivo que nunca. Hola, mi amor. Si estás viendo esto, significa que no pude quedarme más tiempo contigo. Pero hay cosas que necesito contarte. Cosas que cambiaron todo. Las voces afuera continuaban. Pero en ese momento ya no escuchaba nada más. Solo a Héctor. Su voz atravesando el tiempo. Su verdad a punto de revelarse. Y sin saberlo, acababa de abrir la puerta no solo del refugio del Quetzal, sino del pasado que él había jurado enterrar. El video comenzó con la imagen de Héctor en una habitación que no reconocí. Estaba sentado frente a la cámara, con la luz del atardecer cayendo sobre su rostro. Se veía tranquilo, pero en sus ojos había algo más. Una tristeza contenida que solo ahora podía comprender. Si estás viendo esto, Adriana, significa que no pude quedarme más tiempo contigo. No te asustes. Lo que estás por descubrir no es una traición, sino una verdad que callé para protegerte. Su voz temblaba ligeramente. Hace 3 años me diagnosticaron un aneurisma cerebral. Los médicos dijeron que podía explotar en cualquier momento. No quise decírtelo. No quería que mis últimos años contigo estuvieran llenos de miedo. ¿Visa Maminis? Sentí que el aire me faltaba. El corazón me golpeaba el pecho. Cerré la laptop de golpe, como si así pudiera detener la avalancha de emociones que me invadía. Lágrimas calientes se escaparon sin permiso. Todo lo que había sentido los últimos años, su cansancio, sus viajes misteriosos, sus noches en vela, de pronto tenía sentido. Me levanté tambaleándome y caminé hacia la ventana. Afuera, la luz del sol caía sobre los jardines que él había construido. Cada flor, cada piedra, cada detalle era una declaración silenciosa de amor, y sin embargo, me dolía. ¿Por qué había cargado solo con todo eso? ¿Por qué me dejó fuera de su verdad? Antes de que pudiera calmarme, escuché de nuevo el sonido de un motor. Miré por la ventana y vi el coche negro de los hermanos Torres estacionarse justo frente al portón. 3 figuras descendieron, moviéndose con la confianza de quien se sabe dueño de algo. El mayor, Rafael, caminaba al frente con paso firme. Era una versión más vieja y endurecida de Héctor. Detrás de él venían Mauricio y Esteban, sus sombras, siempre un paso atrás. Mi cuerpo se tensó. Recordé las pocas veces que Héctor habló de ellos. Siempre con un tono distante, seco. Golpearon la puerta con fuerza. Adriana, sabemos que estás adentro. Tenemos que hablar. El sonido retumbó en las paredes de la casa, en mi pecho, en todo. No respondí. Mi mente corría. ¿Qué querían de mí? ¿Cómo supieron que yo estaba aquí? Golpearon otra vez. No queremos problemas. Solo necesitamos aclarar algunos asuntos legales. Sabía que eso era mentira. En sus voces no había intención de diálogo, sino de control. Me escondí tras la cortina, espiando discretamente. Los 3 discutían entre ellos. Rafael sostenía una carpeta en la mano. Mauricio hablaba por teléfono. Esteban observaba la casa con atención. El miedo se mezcló con algo nuevo. Coraje. No podía permitir que irrumpieran en el último refugio que Héctor me había dejado. Mientras ellos seguían hablando afuera, volví a encender la laptop. El video continuaba justo donde lo había dejado. Héctor respiró hondo. Sé que estarás enojada por no haberte contado sobre mi enfermedad. Pero quiero que entiendas, Adriana, que no fue cobardía. Fue amor. Quería protegerte. Usé mis últimos años para construir este lugar. Un refugio. Un espacio donde pudieras recordar lo bueno, no lo triste. La voz de Rafael interrumpió mis pensamientos. Adriana, sabemos que tienes las llaves. Esta casa pertenece a la familia Torres. No tienes derecho a estar aquí. Mis manos temblaban sobre el teclado. Héctor siguió hablando, como si me escuchara desde el pasado. Mis hermanos vendrán por la casa. Siempre la quisieron, no por recuerdos, sino por dinero. El terreno vale millones. Pero hay algo que no saben. Legalmente, el refugio del Quetzal es tuyo. Guardé todos los documentos en una carpeta azul, en el cajón bajo esta mesa. Úsalas si intentan intimidarte. Abrí el cajón.
Ahí estaba la carpeta, exactamente como lo había dicho. Documentos notariales, registros bancarios, títulos de propiedad, todo a mi nombre. Héctor lo había previsto todo. Afuera, los golpes se hicieron más violentos. Los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Vamos a entrar, Adriana. No puedes esconderte para siempre. Mi respiración era un hilo. Caminé hasta la puerta principal y la aseguré con el cerrojo. Tomé el teléfono, dudando si llamar a la policía. Pero entonces recordé el nombre que Héctor mencionó en su testamento. Comandante Salazar. Marqué su número con manos temblorosas. Sí, soy Adriana Torres, la esposa de Héctor. Hay 3 hombres en la propiedad, sus hermanos. Están intentando entrar. Voy en camino. No haga nada hasta que llegue. Colgué. Afuera escuché motores, pasos, murmullos, el sonido de llantas sobre grava. Luego silencio. Por un instante, creí que se habían ido. Minutos después, la sirena de una patrulla rompió la calma. Respiré aliviada. Pero la paz duró poco. Los hermanos seguían ahí, hablando con el comandante. Los observé desde la ventana. Rafael gesticulaba con furia. Mauricio mostraba papeles. Esteban se mantenía en silencio, con los brazos cruzados. El comandante Salazar golpeó la puerta con suavidad. Señora Torres, soy el comandante. ¿Podría abrir un momento? Lo hice. Al verlo sentí una mezcla de alivio y desconfianza. Estos señores afirman que la propiedad pertenece a su familia, dijo el comandante. ¿Puede mostrarme los documentos que prueban lo contrario? Le entregué la carpeta azul. Mi esposo me dejó todo legalmente firmado. Él sabía que esto pasaría. Salazar revisó cada hoja con cuidado. Los hermanos esperaban afuera, impacientes. Finalmente levantó la vista. Todo está en orden. La propiedad es suya. No hay motivo para intervenir. El rostro de Rafael se tornó rojo. Esto es absurdo. Esa mujer lo manipuló. Héctor no estaba en su sano juicio. Cálmese. Señor, respondió el comandante con firmeza. Si tiene reclamos, deberá presentarlos ante un juez. No aquí. Los 3 hermanos se miraron con furia contenida. Rafael apretó los dientes. Esto no termina aquí, Adriana. Cuando se fueron, el silencio volvió a caer. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo, agotada. Mis manos aún temblaban. El eco de sus voces seguía rondando mi cabeza. Volví a mirar la laptop. Héctor sonreía suavemente en la pantalla. Sabía que este día llegaría. Si estás viendo esto, mi amor, significa que ya enfrentaste a mis hermanos. Pero aún hay cosas que debes saber. Lo que escondo aquí no es solo una casa. Es la verdad sobre mi familia y sobre mí. Una mezcla de miedo y esperanza me atravesó. Por primera vez, comprendí que el refugio del Quetzal no era solo un lugar, era un rompecabezas. Cada video, cada rincón, cada flor, era una pieza. Apagué la computadora. El cielo afuera se tiñó de un tono naranja intenso. Respiré profundamente, tratando de calmar el temblor en mis manos. No sabía qué secretos guardaba Héctor, pero sí una cosa: no podía huir. La casa se sentía viva, como si observaba mis pasos. En algún lugar, más allá de las paredes cubiertas de orquídeas, Héctor había dejado algo más. Algo que aún esperaba ser descubierto. Me quedé quieta, escuchando el viento que soplaba entre las hojas. Entonces lo decidí. No me iría de ese lugar hasta entender toda la verdad. Pero en ese momento, sin que yo lo supiera, el teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Era Lucía. La pantalla mostraba su nombre, y lo que estaba por decirme cambiaría todo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Héctor repitiendo aquellas palabras. No fue cobardía, fue amor. Su rostro en la pantalla parecía tan real que por un momento creí que si extendía la mano podría tocarlo. Afuera, la lluvia caía con fuerza sobre los techos del refugio del Quetzal, como si la misma casa también llorara con él. Encendí la lámpara de la sala y regresé a la laptop. No podía detenerme. Necesitaba entender qué más había querido decirme. En la carpeta con su nombre había decenas de videos organizados por fecha, todos con títulos simples. Día 1, día 2, día 3. Hice clic en el siguiente. Héctor apareció sentado en una silla de madera, con el mismo fondo de piedra que había visto en el estudio. Su tono era sereno, pero sus palabras eran un golpe tras otro. Quiero contarte sobre mi infancia, Adriana, porque para entender este lugar
Tienes que entender lo que significó para mí. Hizo una pausa, respirando hondo. Mi padre era un hombre duro. Bebía más de lo que trabajaba. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Desde entonces, la casa se volvió una prisión. Rafael siempre fue el favorito. Mauricio aprendió a sobrevivir imitando sus trucos. Y yo solo quería escapar. Su voz se quebró. Un día juré que nunca volvería aquí, pero el destino es cruel. Cuando supe que mi tiempo era limitado, comprendí que debía cerrar ese ciclo, así que compré de nuevo la propiedad y la transformé. Quise convertir el dolor en belleza. Las orquídeas que ves, cada piedra, cada pintura, todo fue pensado para ti. Me llevé la mano al pecho. Las lágrimas corrieron sin pedir permiso. Héctor había regresado al lugar que tanto daño le hizo solo para sanarlo, solo para dejarme algo hermoso. Continué explorando los archivos. Había carpetas con fotos, documentos, planos de remodelación. Todo estaba meticulosamente ordenado. En una subcarpeta titulada Legal encontré copias de escrituras, pagos notariales, facturas, incluso mensajes con el licenciado Herrera. Todo indicaba que la casa estaba a mi nombre. Héctor había sido más previsor de lo que imaginé. Mientras revisaba, un sonido me hizo girar. Provenía del jardín. Corrí la cortina y vi luces moviéndose entre los árboles. Por un instante el corazón se me detuvo, pero solo era el reflejo de un trueno iluminando el vidrio. Suspiré aliviada. El miedo seguía rondando, pero el deseo de saber era más fuerte. Regresé al escritorio y abrí otro video. Héctor estaba de pie esta vez, con una orquídea en las manos. Si estás en esta casa, ya te diste cuenta de que el terreno vale mucho más de lo que aparenta. El grupo Sierra Real planea construir un resort de lujo justo al lado, pero no fue por eso que volví. Volví porque quería recuperar algo que mis hermanos y mi padre me arrebataron: la paz. Lo observé con atención. Sé que ellos aparecerán. Lo conozco bien. Siempre olfatean el dinero. Pero tú tienes algo que ellos nunca tendrán: la verdad. Su mirada era firme, casi desafiante. En el cajón de la biblioteca hay un contrato de compraventa firmado ante notario. Guárdalo bien. Será tu escudo. Fui hasta la biblioteca para comprobarlo. Al abrir el cajón, encontré un sobre sellado con su letra. Dentro estaba el contrato. Las firmas eran claras, fechadas y legalmente registradas. Héctor había pensado en todo. Pasé los siguientes días explorando cada rincón del refugio del Quetzal. Había un orden en el caos aparente. Cada habitación contaba una historia. En el pasillo principal colgaban retratos familiares que nunca había visto, incluso fotos en blanco y negro de cuando Héctor era niño. En una de ellas aparecía junto a 3 jóvenes con rasgos parecidos: Rafael, Mauricio y Esteban. Detrás, con letra infantil, alguien había escrito hermanos. La contradicción me dolía. En esas fotos todos sonreían. ¿En qué momento el amor entre ellos se convirtió en odio? Una tarde, encontré a doña Carmen, la mujer encargada del cuidado de los jardines. Era una señora morena, de mirada cálida y manos curtidas por el trabajo. Buenas tardes, doña Adriana. Soy Carmen. Su esposo me contrató hace años para mantener las orquídeas. Dijo que eran su orgullo. ¿Usted lo conoció bien?, pregunté con voz temblorosa. Ella sonrió con tristeza, tanto como él permitía. Era un hombre reservado, pero siempre amable. Venía cada mes. Supervisaba todo personalmente. A veces traía fotos suyas. Decía que quería que el lugar la hiciera sentir en paz. Mis ojos se humedecieron. ¿Le habló de sus hermanos? Carmen suspiró. Sí, pero poco. Solo me dijo que no confiara en ellos si algún día regresaban. Que la verdadera herencia no era el dinero, sino lo que había sembrado aquí. Sus palabras se quedaron conmigo. La verdadera herencia. Esa frase resonó en mi mente durante horas. Esa noche, mientras tomaba un té en el porche, volví a abrir la laptop. En el siguiente video, Héctor estaba sentado en el mismo lugar. Adriana, si estás viendo esto, probablemente ya conociste a Carmen. Ella fue mi aliada en todo. Cuídala como ella cuidará de ti. En este lugar hay más de lo que parece. Y no me refiero solo a las orquídeas. Hay algo que debes encontrar. Lo escondí en el estudio. Cuando estés lista lo sabrás. El misterio me apretó el pecho. ¿Qué podía ser tan importante?
¿Qué había escondido Héctor con tanta intención? Cerré la laptop. La lluvia comenzó de nuevo, golpeando las ventanas con fuerza. Me levanté para asegurar las puertas. Todo estaba tranquilo, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Cada crujido de la madera, cada sombra en la pared me hacía voltear. De pronto escuché un leve clic, como si alguien intentara abrir la puerta trasera. Me quedé inmóvil. El sonido se repitió. Corrí a la cocina y tomé el teléfono. Marqué al comandante Salazar, pero la llamada no entró. La señal era débil por la tormenta. Me acerqué lentamente a la ventana. Afuera no había nadie, solo la oscuridad y el brillo intermitente de los relámpagos. Tal vez era el viento, tal vez eran mis nervios. Volví al estudio con la respiración entrecortada. En la mesa aún estaba la laptop, abierta, con el rostro de Héctor congelado en la pantalla. Su sonrisa me dio fuerzas. Me senté y acaricié el teclado. ¿Qué querías que encontrara, amor?, susurré. Tomé una linterna y empecé a revisar el estudio, detrás de los estantes, bajo la alfombra, entre los cajones. Nada. Hasta que, en el rincón más oscuro, vi una pequeña ranura en la pared. Parecía una abertura disimulada. Toqué con cuidado. Un panel se movió ligeramente. Dentro había una caja de metal. Mis manos temblaban cuando la saqué. No tenía cerradura, solo una tapa con un símbolo grabado, una orquídea azul. La abrí. Dentro había un sobre sellado y un disco duro externo. En el sobre, una nota. No confíes en nadie más que en lo que verás aquí. Cuando llegue el momento, este será tu escudo y tu espada. No supe qué pensar. Héctor había escondido algo que claramente temía que sus hermanos descubrieran. ¿Qué había dentro del disco? Antes de conectarlo, el teléfono sonó bruscamente. El nombre en la pantalla me heló la sangre. Lucía. Respondí con el corazón acelerado. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada sobre la casa? Los tíos me llamaron. Dicen que están dispuestos a llegar a un acuerdo justo, que tú estás confundida. Sentí un nudo en el estómago. Lucía, no hables con ellos. No firmes nada. Pero ellos dicen que papá no estaba bien cuando compró la propiedad, que tú estás manipulando todo. Su voz se quebró. Mamá, necesito saber la verdad. Me quedé en silencio unos segundos. Quise explicarle todo, pero algo me detuvo. Aún no estaba lista. Ni ella tampoco. Hija, te lo prometo, pronto te contaré todo. Pero por ahora, por favor, confía en mí. La llamada se cortó. Me quedé mirando el disco duro en mis manos. Sabía que allí dentro estaban las respuestas que tanto necesitaba. Pero también presentía que una vez que las descubriera, nada volvería a ser igual. El trueno retumbó sobre el valle y el reflejo de la tormenta iluminó la orquídea azul grabada en la tapa. Héctor había dejado un mapa, pero el camino aún estaba lleno de sombras. Y lo que vendría después implicaría mucho más que descubrir la verdad. No dormí esa noche. La llamada de Lucía seguía repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Su tono confundido, su duda, el eco de las palabras de mis cuñados. Ellos ya habían llegado a ella, igual que Héctor lo temía. Afuera. El viento soplaba fuerte, haciendo crujir las ramas de los árboles. Dentro, la casa parecía guardar la respiración conmigo. La laptop seguía encendida sobre la mesa. El rostro de Héctor congelado en la pantalla parecía observarme. En su mirada encontré algo que antes no había notado, una mezcla de advertencia y ternura. Me acerqué y toqué el teclado. El siguiente video comenzó automáticamente. Si estás viendo esto, mi amor, significa que Lucía ya sabe algo. No la culpes. La curiosidad está en su sangre, igual que el orgullo. Pero si llega a involucrarse con mis hermanos, ten cuidado. Ellos saben manipular, sobre todo a quienes tienen el corazón abierto. Me quedé inmóvil, el alma en vilo. Héctor lo había previsto todo, incluso eso. Habrá un momento en que te sentirás traicionada. Pero recuerda, el amor no se mide por los secretos, sino por las razones que tenemos para guardarlos. Cerré los ojos y respiré hondo. No quería creer que Lucía pudiera dudar de mí, pero sabía que mis cuñados eran expertos en torcer la verdad. Decidí llamarla, pero no contestó. Le mandé un mensaje corto. Hija, no hables con ellos hasta que lleguemos a un acuerdo. Te amo. A la mañana siguiente, el amanecer tiñó las montañas de Tepoztlán de un tono dorado.
Intenté distraerme preparando café, pero la inquietud no se iba. Doña Carmen apareció en la puerta de la cocina. No durmió nada, ¿verdad? Negué con la cabeza. Lucía habló con sus tíos. Están tratando de convencerla de que firme algo. Carmen frunció el ceño. Esos hombres no se detendrán. Lo sé porque vinieron hace meses, antes de que don Héctor muriera. Querían comprarle la casa. Él los echó con sus propias manos. Esa revelación me dejó helada. ¿Vinieron aquí? ¿Mientras él estaba vivo? Sí. Lo amenazaron, incluso. Pero él no tenía miedo. Me dijo que si algo le pasaba, usted debía quedarse. Que el refugio del Quetzal era su destino, no el de ellos. Sus palabras me estremecieron. Héctor había estado luchando mucho antes de morir, en silencio, sin que yo lo supiera. Carmen continuó con voz más baja. Su esposo sospechaba que los hermanos planeaban algo. Me pidió que no mencionara nada a nadie. Pero si ellos están presionando a su hija, entonces ya cruzaron una línea. El café se enfrió en mis manos. Tengo que hablar con Lucía cara a cara, dije finalmente. No dejaré que la enreden. Esa misma tarde, conduje hasta Cuernavaca. El camino se extendía como una cinta gris entre las montañas. El aire olía a tierra húmeda y a miedo. Durante todo el trayecto, mi mente era un torbellino. Imaginaba las conversaciones que Rafael podría haber tenido con Lucía. Sabía exactamente qué palabras usaría. Siempre fue encantador cuando necesitaba algo. Llegué al campus universitario y la esperé en la cafetería donde solía estudiar. Cuando la vi entrar, supe que algo había cambiado. Ya no era la niña que siempre buscaba mis ojos para sentirse segura. Tenía el mismo gesto decidido que solía tener Héctor cuando estaba molesto. Mamá. Se sentó frente a mí sin mirarme directamente. ¿Por qué no me contaste sobre la casa? No quería preocuparte. ¿No querías preocuparme o no querías que supiera la verdad? Sus palabras me dolieron más que cualquier reproche. Lucía, tu padre me pidió que no te hablara de eso hasta el momento indicado. Él tenía sus razones. Eso dicen ellos también. Tragué saliva. ¿Ellos? Los tíos. Bajó la mirada. Dicen que tú lo manipulaste, que él ya no estaba bien cuando compró la propiedad, que por eso no me lo contó. La rabia me subió al rostro. ¿Y tú les creíste? No lo sé, mamá. Solo quiero entender por qué tanto secreto. La vi tan confundida, tan perdida entre el duelo y la desconfianza, que mi enojo se convirtió en tristeza. Lucía, tu padre hizo todo esto por amor, por ti, por mí. No dejes que te convenzan de lo contrario. Ella levantó la vista, y por un momento reconocí a mi hija. ¿Por amor? ¿Y esconderlo todo fue amor también? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No supe qué responder. A veces, proteger a los que amamos significa cargar con el peso del silencio. Dije finalmente. No hay forma de entenderlo sin ver lo que él dejó. Sacudí la laptop que llevaba en la bolsa y la coloqué sobre la mesa. Tu padre te dejó algo. Mira, puse el video donde Héctor hablaba de ella. Su voz llenó la cafetería, cálida, firme, mi niña brillante. Si estás viendo esto, significa que la vida nos separó antes de tiempo. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue por ustedes. Mis hermanos no son lo que parecen. Si intentan convencerte de algo, recuerda que el amor no se demuestra con dinero. Lucía cubrió su boca con una mano. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Él sabía que esto pasaría. Siempre supo, dije acariciándole la mano. Por eso necesito que confíes en mí. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido de las tazas y las conversaciones lejanas. Finalmente, Lucía asintió despacio. Está bien. Pero quiero ver la casa con mis propios ojos. Quiero entender qué vio él ahí. Esa petición me tomó por sorpresa. Claro, hija. Mañana mismo volveremos juntas. De regreso a Tepoztlán, el cielo se tornó de un gris inquietante. Sentí alivio al tenerla de nuevo de mi lado, pero también un temor que no podía explicar. Héctor había mencionado en uno de los videos que había más de lo que parecía. ¿Y si al volver con Lucía, desenterrábamos algo que él mismo quiso mantener oculto? Cuando llegamos, el refugio del Quetzal estaba cubierto por una niebla espesa. Carmen nos esperaba en la entrada con una linterna en la mano. «Bienvenidas», dijo sonriendo. Ya la casa las estaba esperando. Lucía caminó despacio, observando cada detalle. «Es hermosa». Nunca imaginé que papá tuviera un lugar así. Yo asentí, pero sentía un nudo en el estómago.
Caminamos hasta la sala, donde la laptop aún descansaba sobre la mesa. Carmen se retiró discretamente. Lucía se acercó al retrato de Héctor que colgaba junto a la chimenea. Parece que nos está mirando, susurró. Siempre lo hace, respondí. La tensión se disipó un poco. Nos sentamos juntas frente a la computadora. Quise mostrarle más videos, pero un archivo nuevo apareció en la pantalla. No lo había visto antes. Titulado Para cuando ella regrese. Lucía frunció el ceño. ¿Qué es eso? No lo sé. No estaba antes. El archivo se abrió solo, como si la computadora hubiera estado esperando ese momento. Héctor apareció de nuevo, esta vez en el mismo estudio donde estábamos nosotras. Si Lucía está contigo, significa que finalmente decidió regresar. Mi amor, hija mía, hay algo más que deben saber. Algo que mantuve oculto incluso en mis primeros videos. No quería que se enteraran hasta que ambas estuvieran juntas. Nos miramos, sin atrevernos a respirar. En esta casa hay una parte de nuestra historia que nunca conté. Una que involucra a mi padre, a mis hermanos, y a un secreto que ellos matarían por mantener enterrado. La imagen se detuvo de golpe. La pantalla se volvió negra. Lucía me miró, con el rostro pálido. ¿Qué quiso decir con eso, mamá? No supe qué responder, solo pude mirar el reflejo de la pantalla apagada. Afuera, la lluvia comenzaba de nuevo, y el sonido de los truenos llenó la casa. Algo en mí me decía que lo peor aún no había comenzado. El video se detuvo en una imagen congelada de Héctor, su rostro serio, sus ojos fijos en un punto fuera de cámara. La pantalla parpadeó 2 veces, y luego se volvió negra. Intenté reproducirlo otra vez, pero el archivo ya no respondía. Lucía y yo nos miramos en silencio. El viento soplaba fuerte afuera, haciendo temblar las ventanas. ¿Qué quiso decir con eso, mamá?, preguntó ella con voz baja, casi un susurro. No lo sé, respondí. Pero si algo he aprendido de tu padre, es que nada de lo que decía era casualidad. Decidí revisar la laptop. Había una carpeta nueva con el nombre Archivo Azul. La abrí y encontré un solo documento escaneado, un plano. Era un dibujo de la propiedad con una marca en el borde sur, cerca del invernadero. Lucía se inclinó sobre mi hombro. Ahí, mira esa X. Sí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Es el viejo cobertizo de herramientas. No esperé más. Tomé una linterna, una chaqueta y salimos bajo la llovizna. Carmen nos vio desde el porche. ¿A dónde van con este clima? A buscar algo que Héctor dejó escondido, le respondí. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Tengan cuidado. Ese lugar no ha sido tocado desde que él murió. El camino hasta el cobertizo era estrecho y cubierto de hojas húmedas. El sonido de la lluvia se mezclaba con el de nuestros pasos apresurados. Cuando llegamos, la puerta de madera chirrió al abrirse. El olor a tierra mojada y metal oxidado nos envolvió. Adentro, todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Lucía iluminó el suelo con la linterna. No hay nada aquí, mamá. Tu padre no dejaba pistas al azar. Debe haber algo más. Revisamos cada rincón. Movimos cajas, herramientas viejas, macetas rotas. Entonces, Carmen apareció detrás de nosotras. Permítanme, dijo con voz tranquila. Don Héctor me pidió que nunca dijera esto a menos que fuera necesario. Sacó un manojo de llaves de su delantal y eligió una vieja y oxidada. Esta abre algo que no todas las personas conocen. Se agachó en una esquina del cobertizo y retiró una tabla del suelo. Debajo había una trampilla metálica con un pequeño candado. Insertó la llave y giró. Un chasquido seco rompió el silencio. Al levantar la puerta, un aire frío y húmedo emergió desde la oscuridad. Lucía dio un paso atrás. ¿Qué es eso? Un sótano, respondió Carmen, o al menos eso decían los trabajadores. Pero él lo llamaba de otra manera. La bóveda, la linterna reveló una escalera estrecha que descendía. Mis manos temblaban, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Bajé primero. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Al llegar al fondo, una luz tenue se encendió automáticamente. El espacio era más grande de lo que esperaba. Había estantes llenos de carpetas, mapas colgados en la pared, una mesa de trabajo y una computadora apagada. Lucía y Carmen bajaron detrás de mí. «Santo cielo», susurró Carmen. «Todo sigue exactamente como lo dejó». Sobre la mesa había una nota escrita a mano.
Si llegaste hasta aquí, significa que el pasado ya tocó tu puerta. No temas. La verdad te hará libre, pero primero te dolerá. Reconocí su letra al instante. Lucía caminó hasta uno de los mapas. Mira esto, mamá. En el mapa aparecía el terreno de nuestra propiedad, pero también los límites de la construcción del grupo Sierra Real. Había líneas rojas y anotaciones en los márgenes. El resort, murmuré. Tu padre sabía algo. Encendí la computadora. Después de unos segundos, la pantalla mostró una carpeta con el título Hermanos Torres. Dentro había decenas de documentos, correos electrónicos, registros bancarios y contratos. Empecé a leer. Los datos revelaban algo que me dejó helada. Desvíos de dinero, propiedades compradas a nombre de otras personas, transacciones con el mismo grupo que planeaba el resort. Rafael, Mauricio y Esteban. Susurré. Ellos estaban involucrados con el grupo Sierra Real. Tu padre descubrió todo. Lucía se llevó una mano a la boca. Entonces, ¿por eso compró la casa? ¿Para proteger algo? No solo para protegerla, para demostrar la verdad. Carmen se acercó a la mesa y señaló una carpeta azul más gruesa que las demás. Esta la trajo el señor Héctor la última vez que vino. Me pidió que la guardara aquí abajo. Dijo que era su seguro. La abrí con cuidado. Dentro había copias de declaraciones juradas, recibos, fotografías de reuniones, incluso una carta escrita por Rafael. Era una confesión incompleta sobre negocios turbios realizados años atrás con su padre. Dios mío, murmuré. Héctor planeaba usar todo esto si sus hermanos intentaban quitarle la casa. Lucía me miró con asombro. Papá sabía que lo iban a traicionar. Y aún así los perdonó, agregué con tristeza. El aire se volvió más denso. El silencio en aquella bóveda pesaba. Sentía que cada papel era una parte de una historia más grande, una que Héctor no alcanzó a terminar. Lucía encendió la cámara de su celular. Deberíamos registrar todo esto. Sí, asentí. Pero primero debemos entender qué es exactamente lo que descubrió. Me acerqué al último mapa colgado. Había una anotación subrayada en rojo. El terreno sur define el destino del proyecto. Debajo, una frase en su letra. Sin este punto, el resort no puede expandirse. Ahora entiendo, dije lentamente. El refugio del Quetzal bloquea la segunda fase del resort. Si esta tierra no se vende, el proyecto pierde millones. Lucía se quedó pensativa. Por eso lo quieren tanto. No es solo una casa. Es la pieza que necesitan para ganar. El eco de la lluvia sobre la superficie resonaba como un reloj marcando el tiempo. Miré la nota una vez más. La verdad te hará libre, pero primero te dolerá. Tenía razón. Saber dolía, pero no saber habría sido peor. Mamá, dijo Lucía de repente. Si todo esto sale a la luz, los tíos podrían ir a prisión, o podrían intentar impedir que hablemos, respondí con voz baja. Nos miramos sin decir nada. Carmen se persignó. Su esposo temía esto. Por eso me pidió que no hablara hasta que fuera necesario. Y creo que ese momento ha llegado. En la esquina del sótano había un archivador cerrado con llave. Encontré la llave dentro del cajón de la mesa y lo abrí. Dentro había una pequeña caja metálica igual a la del estudio. En la tapa, el mismo símbolo de la orquídea azul. Dentro, un USB y una carta. Adriana. Si lees esto, es porque mis hermanos ya han intentado acercarse a Lucía. Dentro de este dispositivo está todo lo que necesitas para protegerla. No confíes en nadie más, ni siquiera en quienes digan estar de tu lado. Lo que descubrirás cambiará todo lo que crees saber sobre nuestra familia. Mis manos temblaban. Lucía me observaba en silencio. ¿Qué vas a hacer, mamá? Lo que él me pidió. Descubrir la verdad. Apagué las luces del sótano y subimos lentamente. Afuera, la lluvia se había detenido. El aire olía a tierra nueva. Pero en el horizonte, el cielo seguía oscuro, como si presintiera la tormenta que aún estaba por venir. Esa noche, mientras Lucía dormía en su habitación, me quedé sola frente a la laptop con el USB en la mano. Héctor me había llevado paso a paso hasta ese punto. Respiré hondo y lo conecté. La pantalla parpadeó. Un archivo apareció con el título La confesión. Y justo cuando iba a abrirlo, el teléfono sonó otra vez. Era un número desconocido. El teléfono sonó con insistencia en medio del silencio. Miré la pantalla.
Era un número desconocido. Por un instante pensé en no contestar, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Bueno, dije con cautela. ¿Señora Torres? La voz del otro lado era masculina, grave, educada. Habla el licenciado Muñoz. Soy el abogado del Grupo Sierra Real. El corazón se me detuvo por un segundo. ¿Qué desea? Solo conversar. El grupo está dispuesto a llegar a un acuerdo. Creemos que es hora de resolver el tema de la propiedad de manera civilizada. Su tono era amable, pero percibí la presión oculta detrás de las palabras. No tengo nada que resolver, licenciado. La propiedad es mía legalmente. Lo sabemos, señora. Pero tal vez podríamos ofrecerle algo que la haga reconsiderar. Una cifra justa. No quisiéramos que el asunto se complique. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El silencio volvió a llenar la habitación. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, con una sensación amarga. Giré hacia la laptop. El archivo seguía ahí, esperándome. La confesión. Héctor me había advertido que lo que descubriría cambiaría todo. Respiré hondo y lo abrí. La voz de Héctor llenó la habitación. Si estás viendo esto, Adriana, ya habrás encontrado los documentos. Sabes que mis hermanos trabajaban con el Grupo Sierra Real. Pero hay algo más. Ellos no actuaron solos. El video mostró una serie de fotografías de reuniones. Entre los rostros conocidos de los hermanos Torres, reconocí uno que me heló la sangre. El licenciado Herrera, el mismo abogado que me había entregado la carta y la llave después de la muerte de Héctor. Sí, él también lo sabía, continuó Héctor. Me ayudó a transferir la propiedad a tu nombre, pero no porque quisiera protegerte, sino porque así podía asegurarse de que cuando muriera, mis hermanos y el grupo pudieran presionarte para vender. Mi respiración se detuvo. El abogado que yo había considerado un amigo, el que me ofreció su apoyo durante los días más difíciles, había sido parte del juego. Sabía que tarde o temprano tratarían de engañarte con una oferta. Por eso guardé pruebas no solo contra mis hermanos, sino también contra quienes los ayudaron. En el USB hay grabaciones y contratos falsificados. Si algo te pasa, o si intentan obligarte a vender, entrégaselos a la prensa. Ellos temen más a la verdad pública que a la justicia. El video terminó con una frase que me dejó temblando. Y si alguien intenta contactar a Lucía, protégela. Ellos creen que pueden manipularla, pero en sus manos podría estar la clave de todo. Apagué la laptop. El aire en la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Caminé hasta la ventana. Afuera la luna iluminaba los jardines del refugio del Quetzal. La belleza del lugar contrastaba con la oscuridad de lo que acababa de descubrir. En ese momento, escuché pasos en el pasillo. Me giré. Lucía estaba en la puerta, con el rostro pálido. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás despierta a estas horas? Nada, hija. Solo estaba revisando algunos documentos. Ella frunció el ceño. Escuché tu teléfono. ¿Quién era? Un abogado del Grupo Sierra Real. Lucía se acercó, visiblemente preocupada. ¿Qué querían? Comprar la propiedad. ¿Y vas a venderla? No. Tu padre no hizo todo esto para que terminara en manos de ellos. Lucía me miró con mezcla de orgullo y miedo. Mamá, creo que deberías decirme todo. Ya no soy una niña. La observé unos segundos. Su voz, su firmeza, su manera de mirar, todo me recordaba a Héctor. Quizás había llegado el momento. Está bien, dije. Siéntate. Le conté todo. Sobre la bóveda, los documentos, las grabaciones, las pruebas contra sus tíos y el abogado Herrera. A medida que hablaba, el rostro de Lucía cambiaba. Pasó del asombro al enojo, luego a la determinación. Papá sabía que lo traicionarían, dijo finalmente. Y aún así no los denunció, porque no quería una guerra. Pero ellos no nos están dejando opción. Lucía asintió. Entonces luchemos, mamá. No podemos dejar que destruyan lo que él construyó. Sus palabras me llenaron de fuerza. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que no estaba sola. A la mañana siguiente, bajamos juntas al sótano. Encendimos la computadora de Héctor y revisamos todos los archivos del USB. Había copias de contratos alterados, audios grabados en reuniones privadas, incluso extractos bancarios que conectaban directamente a los hermanos Torres con el Grupo Sierra Real. Con esto podríamos hundirlos, dijo Lucía. Sí, pero también podríamos ponernos en peligro.
Mientras revisábamos, el sonido de un motor nos hizo sobresaltar. Corrí hacia la ventana del estudio. Un coche negro se detenía frente al portón. De él bajó un hombre alto, de traje oscuro. No era Rafael ni ninguno de sus hermanos. Reconocí al instante su rostro. El licenciado Herrera. «Mamá», susurró Lucía. «¿Qué hace él aquí?» «No lo sé». «Pero no abras la puerta». El timbre sonó. Luego los golpes. «Señora Torres», dijo la voz del abogado desde afuera. «Necesito hablar con usted. Es urgente». Lucía me miró con temor. «Mamá, nos está buscando por el USB». «Lo sé. Quédate aquí». Abrí la puerta solo unos centímetros. «No tengo nada que hablar con usted, licenciado». «Por favor», dijo en tono apacible. «No he venido a hacerle daño. Lo que Héctor le contó no es toda la verdad». Esa frase me heló. «¿Qué quiere decir?» «Podríamos hablar dentro. Es más seguro». Negué. «No va a cruzar esta puerta». Su expresión cambió. Ya no había cortesía, solo presión. «Escúcheme bien, Adriana. Lo que encontró en esa bóveda podría poner en riesgo muchas vidas, incluidas la suya y la de su hija. Devuélvame esos archivos, y todo terminará bien». Cerré la puerta con fuerza. «Váyase o llamaré a la policía». Desde el otro lado escuché su voz, más fría que nunca. «Entonces, espero que sepa a qué se enfrenta». El motor del coche rugió y desapareció en la distancia. Me quedé apoyada en la puerta, temblando. Lucía corrió hacia mí. «¿Qué dijo?» «Que lo que tenemos es peligroso». «¿Le crees?» «No. Pero si nos advirtió, es porque sabe que no vamos a detenernos». Pasamos el resto del día organizando los documentos y guardando copias en varios lugares. Carmen nos ayudó, en silencio, sin hacer preguntas. Al caer la noche, Lucía se sentó a mi lado en el porche. «¿Crees que papá sabía hasta dónde llegaría todo esto?» «Creo que lo sabía», respondí mirando las montañas. «Y por eso lo planeó tan meticulosamente». Lucía suspiró. «Entonces solo nos queda una opción». «¿Cuál?» «Usar las pruebas». Su voz era firme, casi desafiante. La miré y comprendí que la niña asustada que había visto hace unos días ya no existía. Frente a mí estaba una mujer decidida, igual que su padre. «Sí, hija», dije con calma, «pero lo haremos a nuestra manera». En ese momento, un mensaje llegó a mi teléfono. Era un número desconocido, diferente al anterior. Solo decía: «Sabemos lo que tienen. No suban nada. Hablaremos pronto». Lucía lo leyó por encima de mi hombro. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?» «Esperar», respondí con voz firme. A veces el silencio también es una estrategia, pero en el fondo sabía que la espera sería corta. El juego acababa de cambiar y nosotros estábamos en el centro. A lo lejos, entre la neblina del atardecer, vi una figura que observaba desde el camino. No supe si era mi imaginación o si realmente alguien nos vigilaba. El refugio del Quetzal, alguna vez símbolo de amor y paz, ahora era el escenario de una guerra silenciosa que Héctor había anticipado, pero que solo nosotras podíamos terminar. Y mientras el viento soplaba entre las montañas, entendí que la siguiente jugada debía ser nuestra. El amanecer llegó con un silencio extraño. Ni los pájaros cantaban. Lucía y yo desayunamos casi sin hablar. El mensaje del número desconocido seguía en mi mente, cada palabra grabada como una advertencia. «Sabemos lo que tienen. No suban nada. Hablaremos pronto». El café se enfriaba entre mis manos cuando decidí romper el silencio. «No podemos esperar más. Si ellos van a moverse, tenemos que hacerlo primero». Lucía levantó la mirada, decidida. «¿Qué propones, mamá?» «Vamos a exponerlos». Pero no con rabia, con inteligencia. La determinación en sus ojos me recordó tanto a Héctor que sentí un nudo en la garganta. Él siempre decía que la verdad debía usarse como un arma, pero con cuidado, porque si se lanza sin estrategia, puede destruir al que la sostiene. Pasamos toda la mañana revisando los archivos. Héctor había dejado todo perfectamente documentado. Los movimientos bancarios de sus hermanos, los correos del abogado Herrera, las grabaciones donde hablaban del resort y de cómo se repartirían el dinero una vez que la propiedad fuera suya. Entre los documentos encontramos un archivo oculto con una nota. «El poder no está en las pruebas, sino en saber cuándo mostrarlas». Lucía sonrió. Papá sabía que llegaríamos hasta aquí, y sabía también que no podríamos hacerlo solas. Por la tarde llamé a alguien en quien aún confiaba, el comandante Salazar.
Le expliqué que necesitaba hablar en persona. Nos citamos en un pequeño café en el centro de Tepoztlán. Cuando llegamos, el comandante ya estaba ahí, con su uniforme civil y una mirada de preocupación. Señora Torres, ¿en qué lío se ha metido ahora? Le conté todo. Los documentos, la bóveda, la visita del abogado Herrera, las amenazas. Mientras hablaba, él no tomó notas. Solo me escuchaba con atención, los codos apoyados sobre la mesa, el ceño fruncido. Cuando terminé, suspiró. Esto es grande, Adriana. Si lo que dice es cierto, no solo está enfrentando a una familia, sino a una red de corrupción completa. ¿Puede ayudarnos?, preguntó Lucía. Sí, pero deben ser cuidadosas. Esa gente tiene dinero, contactos y abogados. Si vamos a enfrentarlos, hay que hacerlo con todo en regla. El comandante aceptó recibir una copia de los documentos, pero me advirtió que no los entregara todos. Guarde los originales. Si algo sale mal, necesitará un as bajo la manga. De regreso al refugio del Quetzal, el cielo se había teñido de rojo. El aire olía a lluvia y a decisión. Mientras manejaba, Lucía miraba por la ventana. Papá estaría orgulloso, ¿verdad? Sí, hija. Pero también tendría miedo por nosotras. Esa noche, mientras Carmen preparaba la cena, el sonido del timbre interrumpió la tranquilidad. Lucía fue a abrir, pero la detuve. Fui yo quien enfrentó la puerta. Era Rafael Torres, mi cuñado mayor. Vestía traje, como si viniera de una reunión importante. A su lado estaban Mauricio y Esteban, los otros dos. Los tres tenían la misma expresión, falsa calma. Adriana, dijo Rafael con voz suave, no venimos a discutir, solo queremos hablar. ¿Hablar? Después de mandar abogados y amenazas, eso fue un malentendido. Hay formas de resolver esto sin llegar a los tribunales. Su tono era casi paternal, pero sus ojos no mentían. Había frialdad, cálculo. Entren, dije finalmente. Pero si intentan intimidarme, se van. Nos sentamos en la sala. Lucía permaneció de pie, observándolos como una guardiana. Rafael cruzó una pierna sobre la otra y comenzó a hablar. Sabemos que Héctor dejó papeles. No negaremos que cometimos errores, pero todo puede solucionarse si cooperamos. ¿Y qué significa cooperar?, pregunté. Una venta justa. Ustedes se quedan con una parte, nosotros con otra. El grupo Sierra Real paga. Todos ganamos. Lucía dio un paso adelante. ¿Y el precio de su mentira también se reparte en partes iguales? Rafael se tensó. Mauricio intervino. Lucía, esto no es personal. Es negocio. Fue personal desde el momento en que intentaron manipularme, respondió ella con firmeza. El silencio cayó sobre la sala. Los tres hombres se miraron entre sí. Esteban, el menor, parecía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente. Papá confiaba en ustedes, dije con voz contenida. Y ustedes lo traicionaron. Rafael se levantó lentamente. Adriana, no sabes todo. Héctor no era el santo que crees. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué quieres decir? Pregúntate por qué regresó aquí después de tantos años. No solo por amor. Tenía algo más que esconder. Su voz era venenosa. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció en la puerta con una bandeja. ¿Desean café?, preguntó con una sonrisa tensa. Los hombres la miraron, incómodos. Sabían que ella escuchaba más de lo que aparentaba. Rafael recogió su saco. Piénsalo, Adriana. Nadie quiere que esto se convierta en una guerra. Ya lo es, dije con calma. Cuando se fueron, Lucía se dejó caer en el sofá. Están desesperados. Sí, respondí. Y cuando alguien como Rafael se desespera, se vuelve peligroso. Esa noche, no dormimos. Pasamos horas planificando cada paso. Decidimos enviar copias anónimas de algunos documentos a un periodista de confianza en la Ciudad de México, alguien a quien Héctor había mencionado en uno de sus correos. Daniel Vargas, reportero de investigación. Le mandamos un correo sin firma, con pruebas suficientes para despertar interés, pero no para revelar nuestra ubicación. Al día siguiente, Daniel respondió: he recibido su información, es explosiva, pero necesito reunirme con ustedes. Esto podría ser más grande de lo que imagina. Lucía me miró. ¿Y si es una trampa? Si lo es, lo sabremos cuando lo veamos a los ojos. Concertamos una cita para la tarde siguiente, en un café discreto en Cuernavaca. Mientras preparábamos los documentos, noté algo extraño en la laptop.
apareció un nuevo mensaje de video. No lo habíamos descargado. No tenía fecha ni nombre, solo una palabra: final. Lucía se quedó paralizada. Mamá, ¿lo abrimos? No ahora. Lo haremos después de la reunión. Guardé la laptop en mi bolso, sin saber que esa decisión cambiaría todo. Por primera vez desde la muerte de Héctor, sentí que estábamos a punto de cerrar el círculo. Pero también comprendí que los secretos, una vez expuestos, no se pueden volver a enterrar. El refugio del Quetzal estaba en calma, pero el aire olía a tormenta. Algo, o alguien, se movía en las sombras, esperando nuestro próximo paso. Y mientras apagaba las luces antes de dormir, vi desde la ventana un reflejo lejano de faros detenidos frente a la entrada. Un coche oscuro, sin movimiento, esperando. El amanecer llegó con un aire distinto, como si el viento supiera que algo estaba por terminar y al mismo tiempo por comenzar. Lucía dormía todavía cuando me levanté. No pude evitar mirar por la ventana. El coche oscuro ya no estaba, pero el rastro de su presencia seguía en mi pecho, como una advertencia silenciosa. Respiré profundo. Tenía miedo. Sí, pero también una certeza. Todo lo que habíamos vivido no podía terminar en la oscuridad. Héctor no habría querido eso. Al mediodía nos dirigimos a Cuernavaca para encontrarnos con Daniel Vargas, el periodista. El camino era largo y las montañas parecían susurrar recuerdos. Llevábamos una carpeta con los documentos más importantes, y la laptop donde guardábamos los videos, y el archivo llamado final. Llegamos al café acordado, un lugar pequeño, casi vacío. Daniel ya nos esperaba. Era un hombre de unos 40 años, cabello entrecano, mirada serena pero alerta. Se levantó al vernos. Gracias por venir. Héctor me habló de ustedes antes de morir. Me pidió que, si algo le pasaba, las ayudara. Mi corazón dio un vuelco. ¿Él sabía que esto pasaría? Héctor siempre supo más de lo que decía. Me dejó una carta para entregarla solo cuando ustedes me contactaran. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo tomé con manos temblorosas. La letra de Héctor era inconfundible. Mi amor, si lees esto, significa que llegaste hasta el final. No busques más culpables. Ya todo está donde debe estar. Ahora es tu turno de decidir qué hacer con la verdad. La justicia no siempre llega por los tribunales. A veces, llega cuando alguien se atreve a contar la historia completa. Cerré los ojos. Sentí su voz, su calma, su amor atravesando el tiempo. Daniel nos observaba con respeto. Tengo contactos en medios nacionales. Si publicamos esto, el escándalo será enorme. Pero también habrá consecuencias. ¿Están dispuestas a enfrentarlas? Lucía me tomó la mano. Papá luchó en silencio toda su vida. Es hora de que su verdad hable por él. Asentí. Hágalo, señor Vargas. Que el país sepa lo que hicieron. Le entregué una copia digital de los documentos. Él los revisó brevemente y su expresión se endureció. Esto es más grande de lo que imaginaba. Involucra políticos, empresarios y funcionarios. Pero no se preocupe, no las mencionaré, solo publicaré los hechos. Al despedirnos, Daniel nos miró con una mezcla de gratitud y advertencia. Tengan cuidado, una historia como esta siempre tiene un precio. El regreso fue silencioso. La tarde caía sobre las montañas y el cielo se teñía de un naranja triste. Cuando llegamos al refugio del Quetzal, el aire olía a humedad y a despedida. Carmen nos esperaba en la entrada. ¿Todo salió bien? Sí, pero aún no ha terminado, respondí. Esa noche, Lucía y yo abrimos el archivo final. La pantalla se iluminó con el rostro de Héctor. Estaba en el mismo estudio donde grabó sus otros mensajes, pero esta vez se veía diferente. Más tranquilo, más en paz. Si estás viendo esto, Adriana, significa que lograste entender todo. Pasaste por el dolor, la duda y el miedo, pero sigues aquí. Eso es lo que siempre vi en ti. Fortaleza. Te di esta casa porque sabía que no era solo para ti, sino para nuestra hija, para que ella aprendiera que el amor verdadero no se destruye con la muerte. Hizo una pausa, sonrió. Lucía, mi niña, si estás viendo esto, quiero que sepas que nunca te mentí. Solo traté de protegerte de un mundo que a veces no perdona la bondad. Pero ahora ya eres fuerte. Cuida a tu madre, cuida este lugar y cuida lo que llevas dentro. Ambas lloramos en silencio. Héctor continuó. El refugio del Quetzal no es solo una casa. Es el símbolo de que incluso del dolor puede brotar belleza.
de que los secretos no son cadenas si los enfrentamos con amor. Este lugar nació del perdón, y solo con perdón podrá mantenerse vivo. La pantalla se apagó. Nos quedamos en silencio, escuchando el sonido de la lluvia. Lucía fue la primera en hablar. Papá tenía razón. No podemos vivir con odio, ni con miedo, añadí. A la mañana siguiente, las noticias comenzaron a circular. Daniel había cumplido su promesa. El escándalo estalló. Los titulares hablaban de corrupción, lavado de dinero, fraudes dentro del grupo Sierra Real. Los nombres de los hermanos Torres aparecían en todas partes. El licenciado Herrera fue detenido. El proyecto del resort se suspendió. Y aunque la prensa buscó entrevistarnos, decidimos guardar silencio. La verdad ya estaba afuera. No necesitábamos decir más. Pasaron los días, y la calma regresó lentamente. Carmen volvió a cuidar las orquídeas, Lucía retomó sus estudios, y yo encontré un tipo de paz que creía perdida. Una tarde, mientras pintaba en el estudio que Héctor construyó para mí, Lucía se acercó con una sonrisa. «Mamá, creo que deberías ver esto». Encendió la laptop y reprodujo un video que alguien había subido a internet. Era una entrevista con Daniel Vargas. Gracias a una fuente anónima, decía, hoy sabemos que la corrupción no solo destruye empresas, sino familias. Pero también que el amor y la verdad pueden más que cualquier mentira. La cámara mostró imágenes de Tepoztlán, las montañas y las bugambilias del refugio del Quetzal. Me quedé sin palabras. Héctor seguía ahí, en cada rincón, en cada color del jardín. Esa noche salí al porche y miré el cielo lleno de estrellas. El viento soplaba suave y las hojas de los árboles se movían como si aplaudieran en silencio. Pensé en todo lo vivido, el dolor, el miedo, la pérdida. Pero también en lo que habíamos ganado, la verdad, la unión, la paz. El refugio del Quetzal ya no era una casa de secretos, sino un hogar lleno de historia, de amor y de vida. Y así, comprendí la lección que Héctor intentó dejarme desde el principio, que el amor verdadero no se mide por lo que se oculta, sino por lo que se construye incluso después de la pérdida. A veces las promesas rotas no destruyen, sino que abren el camino a una nueva verdad. Y si tú estás escuchando esta historia, recuerda algo. Todos tenemos un refugio dentro, un lugar donde podemos transformar el dolor en esperanza y el miedo en amor. Si esta historia te tocó el corazón, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje, porque quizá, en algún rincón del mundo, alguien necesita escuchar que todavía se puede empezar de nuevo.